Yeah, ¿cómo están? Soy Jorge El Osi Rodríguez y esto es La Resaca, la cruda realidad del metal transmitida desde aquí de los estudios de Fapi TV. Y el día de hoy, la ira de las iras se presenta aquí en los estudios. Compadre, ¿cómo estás, Iván? Bueno, manito, ¿cómo estás? Iván Moreno aquí. Pues qué gusto vernos. Compadre, ya toca ahora sí Ya merecíamos. No, ya hacía falta. Compadre, ¿cuántas veces nos tuvimos en Radio Uni? No, No nos podíamos tal contar. vez sí, Muchas. sí, 20 tal vez. Y luego ahorita el concepto de podcast que ahí anda mucho ahí mamarracho que ya todo se quiere el podcast, güey. Ya lo he inventado, güey, de diálogos con resaca, güey. O sea, ya nos había tocado esa dinámica de tener una banda 1 hora, platicar relajado y salirte un poquito del tema. Claro, sí. Porque ahorita ya anda mucha, o sea, todo les duele, compadre. A nada apoyan, güey, pero todo les duele. Pues todos creen que descubren el hilo negro, pero lo más difícil que seas tú era hacerlo desde la radio tradicional. Así Y es. ahora ya también vienen, está cada vez menos seguida por la gente, ¿no? Tenía la referencia, oye, pues vamos a poner ahorita Resaca el domingo al mediodía, justo al momento de la cruda. Y pues escuchabas buen metal y te enterabas de cosas locales. Claro, bueno, eran otros tiempos también. Sí, otros tiempos, ahora nos adaptamos al actual. Hay que adaptarse. Que dices, bueno, güey, de defensa, pues ya trae una camarita, ¿verdad? Incluida, y ya se puede decir groserías. Dice, ¿qué puedo decir del Iván? Dice, güey, di lo que quieras, hombre, ya. Todo se vale. Ya no tenemos Normal. Oye, pero normalmente nunca hemos sido, por decir, en las pláticas que hemos tenido, nunca hemos sido unas personas que somos de pláticas de groserías. No. Ni de nada, no es necesario. No es un recurso, bueno, aparte estamos acostumbrados a los medios tradicionales y eran de mucho más respeto. De mucho más respeto que ni la palabra güey podías decir. Siquiera, sí. Era multa. Sí, Era multa y... Eso y las marcas comerciales. Era una marca, no podías decir nada porque de verdad, que gol, ¿verdad? Y que todo. ¿Cómo publicitabas los eventos de IBEX? El bar de la bolita roja. ¿La de la bolita? Sí, el café de la lagartija, güey. Sí, cada barecito, güey, tenía ahí el que le iba peor era el mariscos, ¿verdad? Porque decías, sí, eso, el lugar de los mariscos, ya. Pues, y cómo los ayudo, ¿verdad? Pero o sea, así es el nombre de ellos, pero ahí te las ingeniabas para sacar todos. Y así nos las seguimos ingeniando en el metal, compadre. Pues es que hay que reinventarse todos los días, porque ahora ya... ayer estaba viendo una entrevista que me hicieron hace unos meses, y decía, antes nos faltaban recursos y nos sobraba el tiempo. Ahora a estas alturas probablemente tengamos los recursos, pero nos falta tiempo. Oye, pero muy buena energía, sí es cierto. Y luego los recursos que tienes, aparte ahora son más prácticos. Sí, pero lo que te falta es tiempo. ¿Por qué? Porque la vida común te obliga a, por ejemplo, nosotros que familia y trabajo y cosas así, y ya el tiempo se reduce. Ya antes, hace 20 años, a lo mejor te estabas más relajado en tiempo, pero pues te faltaba el recurso, ¿no? Sí, pero nosotros para difundirnos como banda, pues necesitábamos espacios como Resaca y pocos que había. Y ahora hay demasiados espacios, pero hay poco que ofrecer. Exactamente. Oye, por decir yo, ahorita me decías, ¿qué onda? ¿Qué llevo? Antes de que, pues, tráeme unos discos para regalar a la gente, para que la entrevista traiga llamadas. Ahorita no, compadre. No, lo que ocupo es que vengas, güey. Sí, pues a contar la historia, ¿no? Sí, que vengas porque el tiempo... Yo creo que ya más agradezco a toda la raza. Gracias por el tiempo que te diste. Porque la mayoría de los rockeros, pues, somos trabajadores, compadre. Justo lo que te digo, ahora lo que falta es tiempo. Entonces ya el tiempo se agradece por lo menos para poderte ver y platicar. Así es, sí, pues hay que aprovecharlo a todo lo que da, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de la historia de Ira, pues se nos viene a la mente esa portada que traemos en la camisa, ¿verdad? Coprofagia, que sí, se va a empezar a desnudar acá el compadre. Coprofagia, ¿sí empieza en coprofagia toda tu carrera musical o antes de coprofagia? No. El inicio de mi carrera musical, digamos, como ideólogo del proyecto, ¿no? Ok. Canté en La Cripta, Ándale. en el 87, y luego canté también en los principios de lo que después fue Rabieta, por ahí del 94. En ese inter hice un primer intento de banda, se llamó Corrupción. Ok. Que si yo la empecé, pero luego me salieron. Hijo de su hecho. Justo cuando tenía 18. Empezaste la moda entonces. Sí, me salieron por ahí sí, pues empezando la banda. Yo tuve 2 presentaciones solo con ellos. Ellos alcanzaron a grabar un EP, incluso le abrieron en alguna ocasión al Tri, en la Monumental. Después yo hice una pausa como de 2 años y empecé un proyecto de mi banda original con Juanito Lara de Avatar.
empezamos juntos. También hubo ahí diferencias, entonces ya fue cuando a partir de ahí, en el 92 hice Coprofagia ya, digamos, como líder del proyecto, ¿no? Y esto, pues, Coprofagia es la consecuencia de IRA. Claro. Entonces, a la fecha son 34 años de... 34 años. La primera vez que agarraste el micrófono, ¿cómo ibas a la cripta? Porque ya era un proyecto ya... Y ya estaba establecido. Nosotros, mi primera banda fue una banda de prepa. Tocamos en la secundaria 20, ahí en Burócratas Federales. Y allí una chica que nos vio, sus hermanos tenían una banda que se llamaba Lex, que es una de las primeras bandas locales de los 80. Estaban formando un sindicato de músicos de rock, auspiciado o más bien bajo el cobijo de la Croc. Entonces ahí había juntas los jueves, si mal no recuerdo, juntas tipo sindicales, en el que ibas a votar opciones y todo. Sí, Ey, ¿qué hablaban, güey? Pues proponían los líderes, conseguimos el casino del Prado para hacer una tocada, ¿a quién le interesa? O ellos mismos decidían quién y se ponía a votación. Entonces ahí empecé yo a tener interacción con otras bandas, otros músicos, y es de ahí de donde sale la invitación para la cripta. Yo ya conocí a Héctor Guerrero, en paz descanse, antes de que incluso tuviera yo banda. Y luego ya, oye, pues no tenemos cantantes, ¿te interesa? Pues órale. Entonces yo dejo mi banda de prepa, que ellos querían ir más por el lado del rock en español, porque pues estábamos hablando del 87. Sí. Ellos querían ir más por el lado del rock en español, y yo quería heavy metal, y ellos ofrecían heavy metal. Y ahí fue donde conocí a Mario Rodríguez y a Jardiel Padilla, que era el baterista de la cripta. Estuve una sola tocada con ellos en la cripta, y luego de ahí me echaron el ojo otra banda de los del sindicato, y me fui a cantar con ellos en donde se llamaba Faithful Servant, y ellos tocaban canciones de Metallica, Merciful Fate, Metal Church, entonces era más rudo el metal. Claro. Y Héctor también se fue ahí, entonces me fui junto con Héctor a Faithful. Hicimos 2 tocadas o 3 con Faithful. De ese sindicato, 2 tocadas muy memorables en la Expo de Guadalupe, en un lienzo charro que había en la Expo de Guadalupe. Y después conozco a Rolando Cruz, y entonces le propongo, primero lo intento llevar a Faithful Servant, no funciona, y le propongo hacer una banda propia. Ándale. Y entonces empezamos Corrupción, lo sumamos más músicos. De hecho, Jardiel tocó nuestra primera tocada de batería. Ojalá, qué chido. Y después yo me meto a trabajar, estos chavos me salieron de la banda, y entonces tuve 2 años en los que estuve itinerante, y ahí canté varias ocasiones con la cripta. O sea, Jardiel me hablaba y Héctor, oye, ¿nos puedes hacer el paro? Vamos a tocar en el Foro de la Alameda, oye, vamos a tocar en tal lugar, oye, es una tocada de beneficio. Porque no tenían todavía cantante establecido hasta que entró el maestro Ángel. Gracias. Ángel, y ya fue cuando ellos ya formalizaron el proyecto de la cripta. También que Ángel, que en paz descanse. También en paz descanse. Otro más que te está sumando a esa lista. Sí, Esa lista te el maestro Ángel, a las pocas semanas de que murió Adán, también igual de la misma causa de COVID. Sí, de la misma causa. Fue para mí muy sorprendente la muerte de Ángel, porque posterior a la muerte de Adán escribía casi cada 2 días, me mandaba una canción, mira, con esta pienso mucho en Adán. Y había mucha interacción a través de redes. Y estando yo en Ciudad de México en septiembre, Adán murió en julio, me llaman para decir, murió Ángel. Ah, caray. Y me impresionó bastante porque teníamos comunicación frecuente. Y más que nada un personaje tanto así como tu hermano, como lo que viene siendo Ángel, como lo que siendo Héctor Guerrero, que influenciaron a muchos. Sí. O que ayudaron cada quien desde su trinchera. Totalmente. Unos más, otros menos, pero siempre ayudando. Gente que fue como impulsor de movimientos, de bandas y de géneros también. Sí, por decir, Ángel tuvo pues, toda la barra de la noche de Radio Uni. Es correcto. Y en vez de quedarse el solo, él la compartió. La compartía, exacto. La compartía y luego, por decir, iba conmigo. Y estaba bien padre porque le empezaba a mover al audio y todo. Y dices, yo me digo como hombre. Aprendan estudiantes ahí que van al servicio social. Y igual Héctor Guerrero. Yo creo que todas las bandas de mi generación y 2 posteriores tuvimos una clase, fuimos alumnos de Héctor Guerrero, músicos que todavía están presentes con proyectos. Y aparte, pues amigos, si no fuiste alumno, por lo menos amigos en el camino. Claro. Y no se diga, Adán, que entrevista que hemos hecho aquí en La Resaca, entrevista que se recuerda siempre. Adán fue por medio del IBEX, también con el apoyo del IBEX y de todos ustedes ahí, pues la cuna de muchísimas bandas. Le dio mucho espacio a las bandas locales. Luego replicó ese mismo ejemplo posterior a IBEX en Café Iguana Metal. Así es. Que fue la razón por la que se lo llevaron ahí. Y es curioso, pero si tú analizas en una línea de tiempo,
las épocas más prolíficas de las bandas en Monterrey. Son las épocas en las que Adán tenía un espacio para difundirlas. Y si te das cuenta ahora está un poco de capa caída. Y no critico ni le quiero echar muchas flores a Adán, decir es que solamente Adán lo hacía. Lo triste es que no hay quien vino atrás de él a continuar. Hazlo. Fíjate, ahorita que te decía, oye, ¿cómo los promotores, te lo dije fuera de la cámara, tienen tan cuidados a los artistas que no los sueltan? Y yo me acuerdo que le decía a Dan, oye, ¿qué onda? Sí, güey, llévatelos, casi así como que paséalos y dale de comer 3 días. Llévatelos, güey. Y entonces llévatelos, te das hasta las llaves del carro y te los llevabas a donde sea. Sí, pues al final de cuentas, ¿a qué vienes? A promocionarte, pues promocionar. Exacto. Y en aquel tiempo había pocos medios. Estaba Distorsión, que se limitaba a un horario. Estaba La Resaca, que se limitaba a otro horario y se acabó. Ya, y se acabó. Iba alguna nota que sacara Sí, o Fer Núñez que nos apoyara siempre y cuando pudiera acoplarlo, ¿verdad? Porque era a su programa. Y sí, su programación es correcto. Porque él tenía que cuidar su chamba, lo que mucha gente no entendía. Lo que él hace para la empresa representa ingreso. Exactamente. Por mucho que te guste, no lo puedes hacer por tu propia cuenta, sí, utilizando sus recursos. Que mucha raza nunca lo entendió. No, y sigue sin entenderlo. Sigue sin entenderlo. Oye, dile que nos haga promoción. Oye, pues eso cuesta, hermano. Te paso el contacto para que te coticen. El jefe, pero no soy el dueño, que es muy diferente. Mi hijo en la estación, pero no soy el dueño. Claro, por decir, ahora que viene Saratoga, digo, ya los entrevisté. Ahora que vino X, ya los entrevisté. Pues todos esos entrevistas estuvo Adán atrás. Claro. Todo español que estuvo en La Resaca estuvo. Sí, de hecho, pues fue su, digamos que su última misión en el metal fue la difusión de las bandas españolas y pues le funcionó hasta. Y ahorita siguen viniendo, pero sí se siente como que no es lo mismo, ¿no? No, hombre, no es lo mismo. Yo te lo digo porque, oye, quise buscarlos y ya. No pueden. Deja ver si puedo. ¿Qué dices, güey? Son bien sencillos. Hemos platicado con ellos. ¿Tú te has dado cuenta que comen taquitos con nosotros? Sí. No eran pretenciosos. No. Y yo creo que siguen sin serlo, pero pues sí, la gente que los trae, con los que tienen el compromiso de la difusión y la promotoría, pues los cuidan como si fuera. Y era todo un arte porque todavía, a lo mejor no lo han entendido, pero todavía de que tú dices, oye, soy el promotor, me estoy organizando en tenerle todo el PA, hacer la publicidad, que el lugar esté de acuerdo, la seguridad, que son 1000 de cosas, ¿verdad? Que pues tú sabías y tú también te encargabas de eso. Y luego todavía traes al artista pero bien relajado. Entonces, ¿qué pasaba si fallaba una bocinita, un micrófono? El artista estaba bien contento. Sí, sabe resolver porque aparte está trabajando con un amigo, ¿no? Exactamente. Yo en esa entrevista que te digo que escuché anoche, que nos hicieron hace unos meses, me describía me preguntan sobre el legado de Adán y le digo, es que la ventaja que tuvo Adán para la ventaja no de él, para con los artistas con los que trabajó, es que Adán se ubicaba desde su posición de músico. Entonces, él les proveía lo que como músico a él le gustaría tener o que no le falte. Claro. Y eso fue lo que le ganó mucha empatía con las bandas. Aún sin conocerlas, lo veían como una persona comprometida. Oye, ¿qué te faltan estas aguas? O sea, era mucha atención a nivel personal que pocos promotores creo que trabajan en ese. De hecho, el promotor que trae la que menos quiere es gastar. Un punto. Y con Adán no pasaba así. Adán, cada banda española que vino a Monterrey, estuvieron en su casa comiendo carne asada. Sí. Conocieron a mi familia, por ejemplo, claro, a mis papás. O si estaban en Ciudad de México, iban a conocer a la familia nuestra de Ciudad de México, a mi abuela y así. Ese trato más a nivel personal fue lo que le generó a Adán mucha empatía con. Y corrían la voz, llegaban ahí. Oye, si vas a México, apenas con Adán, porque con él no vas a tener ningún problema. Claro. Y en cada ciudad fue generando esa red de apoyo de que, oye, necesito esto, necesito lo otro. Entonces, el artista solamente se preocupaba de tocar. Sí. Y ya está. Y ahora, sé que probablemente siga siendo así, pero no sé qué tan personal sea, o sea, qué tan personal sea el trato de los promotores. Exacto, qué tan directo y qué tanta confianza tengan para una cosa, ¿verdad? Claro, los únicos que he visto seguido es Saratoga, son los que más han venido con los que trabajó Adán, aquí a Monterrey, y cada vez que ha podido, pues ahí estoy particularmente con Tete Novoa, que se trae amigos. Estas últimas 2 veces que han venido no los he podido ver. El año pasado vino de solista en junio. También ya lo están negando, chinga. No, fíjate que falta de tiempo, que viene con el tiempo muy apretado y no ha habido oportunidad, pero pues bueno, son gajes del oficio. Claro. Y tú también aprendiste mucho de eso, compadre, porque pues es que tú fue donde tú arrancaste a tu hermano. Yo empecé en esto, o sea, claro, cuando me encargaba de IRA, pues yo empecé en este rollo y ya cuando pues yo tenía un trabajo normal de horario,
Y hubo un punto en el que le dije a nadie, pues hazte cargo tú de la banda, ¿no? Entonces él en su expansión de contactos empezó al tema de la promotoría. Yo no me hubiera atrevido nunca a hacerlo, y Adán lo hizo, sin darle un problema. O sea, con muchas dificultades, pero sin ningún problema se pudo adaptar. Entonces, pues básicamente fue porque yo le pedí que se encargara de ir que después hizo lo que hizo. Claro. No me cuelgo el logro porque Adán realmente se curtió en el tema de la promotoría y el contacto con las bandas cuando se hizo cargo del escenario principal de Café Iguana, Dale. por allá en el 2003. Y de ahí luego brincó a Ibex a replicar el ejemplo y funcionó. Y luego él lo empezó y puso su propia promotoría y empezó a trabajar por su cuenta. Nada, fue fácil. Pero sí, al final de cuentas, el que le dio el empujón porque ya no podía, pues fui yo en un momento del principio de Ira, por ahí del 2002. Claro. Y de ahí para ahí, pues todo se lo logró solo, ¿no? O sea, nadie le regaló nada. Así es, pero siempre estuviste pegado a él. Sí, sabías todo lo que se iba a hacer. Pues, claro. Andaban juntos. Sí. Digo, no era mi expertise la promotoría porque se necesita demasiado temple para eso. Y yo tenía pues ya mi vida un poquito encaminada. Pues tenía la familia, el trabajo estable, que en mis tiempos libres podía combinar con la música. Ya en al revés, su trabajo era la música. Y en sus ratos libres convivía en familia, ¿no? Claro. Oye, pero ¿cómo es esto, verdad? Dices, oye, voy a invitar al artista y a veces con el que batallas más con el músico local. Dices, ¿cómo sería posible? Claro. A lo mejor eso yo lo entiendo, pero mucha gente no lo sabe. Sí, claro. Sí pasa. Entonces, sí, pues digo, yo decía en esa entrevista que Adán es consecuencia de Ira, pues. O sea, lo que fue y luego lo que se dedicó, lo aprendió o lo mal aprendió, es decir, las cosas que no te agradaban, pues en el camino como músico y lo fue puliendo como promotor. Ahorita lo platicamos. Hoy el músico pues, o se dedica a la música o tiene que hacerle todo. O sea, si te dedicas nada más a la música, sí, te vas a frenar un poquito. No es suficiente. No es suficiente. Sí. Y aquí en tu caso, tú fuiste aprendiendo poquito a poquito y luego te sigues todavía actualizando. Pues luego no te queda de otra. O sea, si quieres seguir en esto, sobre todo depende, mira, también depende por qué estás en esto. O sea, si yo te pregunto por qué estás en esto, pues porque amas el metal, ¿no? Exactamente. Pues yo estoy aquí porque amo la música. Yo empecé y siempre quise una banda de heavy metal y ahí sigo. Y todo lo que hice adicional, como aquella etapa que hice un programita de televisión por internet, claro, sí. pues era también por el gusto de lo haces gratis. ¿Escribiste también, compadre? Estuve escribiendo también Sí. para una revista digital. Yo hice las reseñas de los primeros 3 México Metal Fest para una revistita. Fíjate. Entonces digo, pero uno lo hace porque te apasiona, no por ninguna otra situación. Porque te apasiona y te interrumpo y porque tienes el conocimiento para hacerlo. Bueno, pero a base de experiencia, ¿va? Exacto. A base de experiencia. Y no es que se critique a los que son muy jóvenes y lo hacen, al contrario. Lo bueno es que lo están haciendo. No, van agarrando Eventualmente van a ir ganando su experiencia. Pero sí te tienes que diversificar, si no, pues como dices tú, todo va a tardar más. Sí, todo tarda más. En aquel tiempo cuando empieza a nacer Coprofagia, ¿te dabas tú una idea de lo que iba a ser el monstruo Coprofagia? ¿Tú tenías ahí en ese momento o de repente No, te agarró por desapercibido? mira, es que siempre ha sido, yo creo que es como le llaman la perseverancia. Porque cuando empiezas algo que crees que va a ser fácil, algo sucede y lo complica. ¿Qué nos pasó con Coprofagia? Que cuando lo establecimos formalmente hubo el bajón cíclico del movimiento metalero. Y entonces ahora nos fuimos a refugiar a lo que después se conoció como la avanzada regia. Así es. O sea, nos fuimos a tocar a eventos donde tocaba Zurdo, donde tocaba La Última de Lucas. Y éramos pues los apestaditos que tocaban metal. Aunque había un par de bandas más que hacían cosas metalerosas, pues aparte de llamarnos Coprofagia, pero es que nos tuvimos ¿cómo se dice? Refugiar en ese nicho. Porque la escena metalera estaba muy de capa caída. Muchos promotores que hacían eventos, o los promotores que hacían eventos de metal, habían tenido unos descalabros económicos fuertes que la verdad pues te dejan sin ganas de continuar. Entonces, Coprofagia sufrió esa etapa de baja escena metalera. Después pues mutamos a Ira, no con la idea de poder, ¿cómo se dice? Pertenecer a la avanzada regia. Pero pues pasamos del inglés al español. Exacto. Regresamos a las bases más heavy metal. Y cuando empezamos a picar piedra con Ira, pues los metaleros del tiempo dicen, ay, güey, Coprofagia, güey. No, Exactamente. güey, pues estaba ahí, me ignoraste. Exacto. No Me tuve que ir con los rockeros. Me tuve que ir a otro lado porque yo quería subsistir. Entonces,
pues coprofagia ahora mucha gente de la vieja escuela me dice, no, pues que mandote, que mal valorado y no sé qué. Pues bueno, ya fue, no va a regresar. ¿Por qué? Pues porque ya pasó su momento. El año pasado reeditamos el tape del demo debut, que se llama The Inheritance, en cassette, como salió en el 94. Y si todo sale bien este año, probablemente se edite en vinil. Con ganas. Coprofagia. Qué chido, qué chido. Pues tratar de mantenerlo ahí, pues es parte de la historia del metal, desde que nos guste o no nos guste. Pero me da mucha pena a veces cuando me dicen los metaleros, oye, es que Coprofagia, ¿por qué no sigue? ¿Por qué no saca nada nuevo? Pues porque ya fue, o sea, fue la base de Ira. Fue la estafeta que se pasó. Sí, ajá, y simplemente ya no tiene sentido retomarlo. ¿Por qué? Pues porque ahí está, o sea, lo que está ahí de Coprofagia, pues es lo que somos ahora en Ira. O sea. No, y fuera de cosas, pues Ira superó mucho a Coprofagia por muchos lados. Lógicamente ya tenían más esta experiencia musical, ¿verdad? Para ella, Coprofagia nos permitió ser ¿cómo se dice? El entrenamiento para luego saber qué hacer. Sí. Con Ira. Y con Ira no fue fácil porque, pues, la primera tocada importante de Ira, y la primera, porque de hecho es donde nosotros situamos nuestro nacimiento, es abriendo para Iron Maiden. Claro. Entonces decías tú, no, de aquí en adelante va a ser miel sobre hojuelas. No. Fue empezar otra vez a picar piedra desde cero. Y haber tocado con Maiden no nos sirvió de nada. Hay que empezar a trabajar y empezar a enfrentar más, ¿verdad? Más, ahora con más compromiso, porque ya estuviste y ahora tienes que justificar por qué estabas ahí. Porque en esa selección que hicieron de bandas para abrir con Iron Maiden, dejamos a Mortuary y a Argentum. Casi nadie. Exactamente, o sea, lo más importante que ha generado, junto con Toxo, el metal de Monterrey, por lo menos de esa época. Y dices tú, ¿y ahora cómo justifica de haber estado allí? Yo sé por qué nos pusieron, porque éramos heavy metal y querían heavy metal. Claro. Pero era empezar desde cero y fue una lección dura. No es que uno se haya dormido en sus laureles, pero dices tú, pues vamos a tocar y va a haber 200 personas, 5 en la primera tocada después de haber tocado con medio. Entonces, ¿qué dijimos? O sea, hay que trabajar, no logramos nada. No, y estás hablando de abrirle a Iron Maiden, o sea, ¿cuántas veces tienes oportunidad de abrirle al top 5 del mundo, verdad? O sea, y nosotros ya lo hicimos 2 veces. Sí, 2 veces oye, y qué chido esa segunda, ¿no? Pues sí, porque ya es con una trayectoria más sólida, después de, ¿cuántos años fueron? Fue en el 2009, 96, 13 años después, Fíjate. 3 discos ya editados, muchísimos conciertos internacionales previos a haber tocado con Iron Maiden. Entonces obviamente sí ya era una banda más de nivel que aquella de novatos del 96, ¿verdad? Iron Maiden, ¿verdad? Sí, luego hacíamos nuestro tributo a Maiden. Todas estas historias que, como dices, ya, digamos que el del 2009 fue un buen colofón, un desquite profesional de decir, mira, ahora estamos aquí en mucho mejores condiciones que hace 13 años, ¿no? ¿Qué se sintió aquella día? Haberse subido al escenario y estar en tu casa, en el estadio de la universidad, No, es una cosa indescriptible. Lleno. Sí, lleno, con la gente entusiasta, porque pues tenías la ventaja de que eras la única banda nacional, entonces también tenías eso a favor, ¿no? No, y era una banda de respeto, porque a veces ponen unas y nadie los conoce. Dices, ¿esos quiénes son? No, ahí ya lo conocí. En ese cartel, como era un tipo festival, porque había varias bandas previas a Maiden aparte de nosotros, pues creo que los que desentonaban eran los de Atreyu y la gente se los manifestó y eso fue lo triste. Enseñó bien gacho. Eso fue lo triste, porque pues sí mancharon. Normalmente la raza es bien cabrona y a los que se echa son a los locales, güey. Sí, generalmente quieren bajar del escenario. Sí, o sea, nosotros nos recibieron súper bien, el resto de las bandas todo maravilloso, ya. Yo creo que fueron 2 factores. Primero, pues el transcurso de varias horas desde que empezó el evento y que Atreyu iba antes de Maiden, más allá de si les gusta o no, creo que era solo eso. Ya querían a Maiden y era todo, ¿no? Así es. Pero para nosotros fue una experiencia maravillosa, ¿no? No, impresionante. Y todos estábamos con esa emoción de que, a ver, ahora sí lo vamos a escuchar, pero en el... Pues que, ¿qué más escenario vas a pedir? No, a nosotros, bueno, después tocamos en el Vive Latino, no en un escenario de ese tamaño, por supuesto, pero también fue una experiencia muy interesante porque... Miles de personas. Y pues el staff y todo, la producción, todo es pues un nivel grande, ¿no? Pero no, ninguno se compara como con ese Maiden. Ninguno de los dos. Cuando tocamos la primera vez con Maiden en el 96, la verdad es que también todo el personal mexicano del entonces Auditorio Coca-Cola, la gente de Ocesa,
nos trató como si fuéramos una banda pro. Qué chido. Entonces eso ayudó bastante a que también pudiera hacer un buen trabajo, ¿no? Así es. Esa tocada por ahí está grabada, existe. Sí. Las canciones existen, entonces ahí te das cuenta. No, pues bueno, si como se oye ahí se escuchó afuera, pues te escuchó bien. Claro, y ahí es donde tú dices, oye, pues valió la pena estar en la música, ¿no? Totalmente. O sea, imagínate, por decir, tener la dicha de conocer o de estar con el músico tocando al mismo tiempo en el mismo escenario. O sea, No, y muchas en el cosas. caso personal, pues Iron Maiden fue la banda que me metió a las ganas de ser una banda. Entonces imagínate tocar 2 veces con Iron Maiden. Aparte de ser banda soporte en México de primer cantante de Iron Maiden. O sea, a mí la vida, o sea, el metal me hizo justicia a la revolución. Pero dilo como es, güey. Ser amigo de Paul Diano, güey. Pues sí, ser amigo de Paul Diano. Cuando tocamos en el 2009 con Iron Maiden en el festival del estadio, recuerdo que en la reseña que hizo Gerardo Wario para La Roca, puso un dato que a nosotros no nos había quedado el 20. Dice, probablemente Ira sea la única banda en el mundo que ha compartido escenario con los 3 cantantes de Iron Maiden. Buen punto, güey. Porque en el 96 era Blaze Bailey, Así en es. el 2009 Brooke Dickinson y fuimos banda soporte de Paul Diano. Paul Diano. Eso yo lo platiqué en una entrevista en España con Mariano Muniese, que es un periodista muy respetado en el rock. Y se quedó igual de sorprendido que tú, por ejemplo. Sí, no lo sabe. O sea, ahí está el pinche barrio, ¿verdad? Que Seguro sí habrá bandas directa. que hayan repetido en el mismo escenario con Maiden, pero no tal vez con los 3 cantantes. Exactamente. Y ese es algo que te llevas en la memoria, en el orgullo, como músico y como fan de Iron Maiden, en mi caso. ¿Cómo se llamaban los Mexican Killers? Mexican Killers, algo bien cumplido. ¿Cómo llegaron los Mexican Killers? Fíjate que esa también fue una coincidencia. Un promotor, bueno, no era propiamente promotor de metal, pero tenía una librería, Alberto Cano se llama, buscó a Paul Diano para comprarles una biografía que acababa de publicar en el 2002, me parece. Y en la intercambio de información le pregunta que qué necesitaría, que cuánto cuesta traer a Paul Diano para hacer una gira en México. Claro. Y el manager le dice, pues si tú tienes una banda de allá, pues nada más a él y a mí, ¿verdad? Nos llevas, te mando la lista, los preparas y... Entonces, pues Cano nos conocía nosotros nos hicimos un tiempo tocando muy seguido en La Tumba, nos conocía de ahí, habíamos editado Guerreros Clandestinos ya, le mandó el disco, le dijo, oye, esta es la banda que te propongo, si tocan heavy metal, sin problema. Y realmente, pues, Alberto Cano nos busca y nos ofrece la posibilidad de hacer fechas con Paul Diano. La primera vez que vino solamente hicimos 3 shows, uno en Chihuahua y 2 en el Café Iguana. Y luego eso fue como en noviembre, y para el siguiente verano, del siguiente año, que fue el 2003, ya hicimos una gira de 8 fechas, Así es. ya más en forma, y ya pues ahí, cuando nos que Ya ya... le dio el nombre de Mexican Killers. En un principio fue el mismo Paul Diano, porque su banda en Inglaterra se llamaba Killers. Así es. Entonces, no, pues los Mexican Killers. Eso yo creo que fueron las primeras 2 giras que hicimos con él. Ya después, eso fue en 2003, en el 2006, Adán me dice, búscalo y propone gira. Y entonces a partir del 2006 y hasta el 2013, nosotros nos encargamos de las giras que hizo Paul Diano. Sí, todo lo que... era México, ¿verdad? Solo México. Porque en Brasil tenía también Su banda, y en algún momento llegó a tocar 2 fechas en México, pero con una banda de Costa Rica que se llama Mantra, hicieron Centroamérica y se subieron a México, pero sí, hasta antes de que viniera hace unos años, todas las fechas que hizo en México, o la gran mayoría fueron con nosotros. Hasta que Paul ya empezó a batallar con salud. Ya la última gira en el 2013 fue muy difícil, los traslados, y ya casi no caminaba, había que llevarlo en silla de ruedas en el aeropuerto. Sí caminaba todavía, no como la última vez que vino ya postrado en la silla. Construir rampas. Por ejemplo, esta vez que para subirlo ahí al escenario del Café Iguana fue toda una travesía. Bueno, nosotros lo único que hacíamos es que llegamos al aeropuerto y solicitábamos un apoyo para trasladarlo porque caminaba demasiado lento. Pero eso mismo le provocaba mucho estrés, cansancio, mal humor. Fue muy difícil la última gira con Diano y a mí ya no me quedaron ganas, para serte bien sincero. Si puedo ser sincero, con él tuve una de las experiencias más maravillosas, pues, de tocar mis canciones favoritas de Maiden con el cantante original, y las peores como músico y promotor, porque era muy difícil lidiar con su personalidad. Sí, porque estás acostumbrado a llevarla con ganas con él. Que no somos Cat Junior, que esto. Sí, Para estar... y ya pues es como cuida tu abuelito, digo, y no lo digo de manera despectiva, o sea, él necesitaba mucho más atención de la que ya de por sí no tenía que generar para salir adelante con las giras. Entonces, había un acuerdo entre Dan y yo me encargo de los promotores, tú te encargas de Paul Diano. Claro.
Y a veces le decía, mejor cambiamos porque ya no puedo, ya no aguanto. La última fecha con él en Ciudad de México, ni siquiera le dirigí la palabra. O sea, ya estaba yo demasiado agotado emocionalmente porque todo lo que fallara era culpa mía. Y te digo, no voy a decir que lo entiendo, porque no lo entiendo, no tenía justificación. Pero puedo comprender por el momento en el que pasaba y por qué es que estaba así. Sí, claro, pues ahí. Después fue peor, yo no sé cómo haya sido la experiencia ahora que estuvo acá. Cómo era su humor, si caminando y en mucho mejores condiciones. Ya su actitud no era muy positiva, pues no sé, después Claro. con todo ya lo que había estado enfrentando. Sí, pues son de esas situaciones bien complicadas de saberlas sobrellevar, porque si vieron lo que es estar trayendo al músico desde el aeropuerto hasta que qué va a comer, qué le cayó mal, ¿verdad? Y también lo típico, ¿no? Dices, es que me enfermé el estómago porque lo que me trajeron de comer no me gustó. Yo, Ya te dije que no comieras pizzas con el Ozzy, güey. Te ahí ando esterco. ¿Cuántas veces lo tuvimos ahí en el IBEX? ¿2 o 3? Más de que hasta 4, compadre. ¿Sí? ¿Tocando? Sí, tocaron. Muchos. Pero sí fueron varios. Sí, fueron varias y muy positivas todas. Siempre Sí, terminaba bien buen shows. contento. Sí, todos fueron muy buenos shows, eso sí. No se puede negar. Y terminaba bien contenta la gente porque siempre viene abierto al público. Sí, Nunca cerrado a él siempre decía, con los fans nunca voy a tener ningún tipo de detalle. Ok, adelante. Sí, la primera, ahorita nomás voy a hablar un poquito porque pues está aquí tu presente. La primera entrevista internacional que tuvo Radio Uni fue Paul Diano. ¿A poco? Sí, compadre. Sí, fue Paul Diano. Excelente. Me la aventé en inglés ahí, según yo. Todo, si no fueran mentiras, decían, Paul Diano dice que yo, oye, el mejor programa que hay en el mundo. Ahí en la estación. Sí, en la estación, compadre. Ahí nos fuimos a Dan, nos fuimos el Pechas, creo, y andaba. Ajá. Nos llevamos al viejón, el Paul. Y lo llevamos a entrevistar a otro programa, se llamaba Al Rojo Vivo. Nada más que mi compadrito rojo no llegó. Ya me acordé. No llegó, estaba un rojo, chingada, se enojó el rojito. Pero pues teníamos que sacar la entrevista y hay veces que el artista es más importante que el programa. Ahí lo entendimos nosotros. Sí. Paul Diano era Paul Diano, compadre. Merecía. Traía hasta la voz del metal. Aquí a México lo traías. Y pues me aventé la entrevista, agarré el micrófono. Me aventé la entrevista, 20 minutitos, pusimos música, salió la entrevista y vámonos. Y después pues a aguantar los balazos. Pero pues imagínate quién que llega de repente y dice, mira güey, te traigo este regalito, porque yo no iba con la intención de el programa. No, sí, o sea, imagínate, o sea, que es güey, ¿quién te traía Paul Diano de regalo, compadre? ¿Verdad? O sea, agárralo, güey. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez, los tiempos. Sí, no había, o sea, la resaca era el domingo, distorsión era el sábado en la noche. Entrevistar en distorsión era muy complicado, era la hora que estaban tocando las bandas, güey. Sí, es correcto. Porque sí, entrevistas al promotor que iba a hacerle ruido al evento porque al artista... Y era un día antes. Sí. Y, o sea, y era decir, ir a distorsión, pues ahí sí eran los meros chingones, mi compadre Montañez, Y aparte tenía una audiencia ya cautiva, ¿no? Y una estación que sonaba en todos lados, güey, porque pues ahora sí la Radio Uni tenía unas limitantes que esa madre no se escucha, pues ya sé, güey. Bueno, después ayudó que también transmitía en internet y ya fue eso ya fue diferente, pero sí, das cuenta que recordar a Paul Diano, recordar a Adán, recordar a Ira y pues fueron parte muy importante aquí de Monterrey. Cuando ustedes estaban ahí platicando con Paul Diano, ¿cómo fue la primera experiencia con él? ¿Cuál fue la primera vivencia? Fíjate que las primeras fechas fueron interesantes porque como traía su manager, digamos que había un filtro. Entonces, todo lo que él tenía que recalar negativo lo recalaba con él. Okay. Y con nosotros, pues, la plática era pues, muy amable, ¿no? Pues, nosotros preguntándoles como fans, oye, pues, las historias con Maiden. O él solo te las contaba, bromeábamos mucho. A Javo, el baterista, pues, le puso apodo. Y entonces era mucha interacción en broma con Javo. Que siempre fue un catalizador también del estrés con Diano, ¿no? Porque se encargaba, él es el que se encargaba de lidiar con él. Pues escucharlo y ahí, pues te digo, si nos tienes que tirar, compadre, tíranos, pero pues que se aligere la carga, porque nosotros pues estamos bien metidos acá en los temas de la organización del tour, sobre todo Adán. Pero aparte, era cobra, hoteles, traslados. Claro. Toca. Y luego descansa y vete otra vez al día siguiente. O sea, sí era muy complicado. Ahí aprendimos Adán y yo. Adán yo creo que se curtió como promotor con Paul Diano, porque le tocó vivir experiencias muy complejas. Incluso lo secuestraron en Querétaro para no pagarle a Dani, a un familiar. Y ahí aprendió. Ahí fue donde se empezó a curtir. Entonces te digo, por eso te decía hace ratito que todo lo que
Adán logró no fue de gratis, le costó y lo trabajó bastante bien. Y pues Boldiano fue nuestra escuela. Así Al final. es. Y luego les deja esa escuela y luego les deja esa fama con Ira. También, por supuesto. Me acuerdo que Paul Diano decía que no los iba a invitar allá que por su nombre, ¿verdad? Decía. ¿Con cuál es el problema de Ira? Tú pones el nombre que quieras, no te preocupes. Ira era algo así de la nación, algo del rifle, ¿verdad? Algo allá. IRA en español se refiere al Ejército Republicano Irlandés, era un, Sí, era un claro, grupo, ¿verdad? Sí. era un grupo pues, terrorista, Terrorista. ajá, que atentaba contra blancos británicos. Entonces, pues sí, no era el nombre más agradable, era el nombre. Correcto. A nosotros nos presentó todas las giras nos presentaba como, les presento a mi banda los Backstreet Boys, siempre les digo. Siempre que dice, Eduardo, para estar batallándole. Ellos son los Backstreet Boys, siempre. Que, güey, hacían pasos güey, de baile y cosas para desesperar. Y todo surgió porque fuimos en la primera gira grande, larga, tocamos en Chihuahua y había unos chavos que vendían camisetas y nos regalaron varias camisetas, entonces todos salimos con la misma camiseta del mismo color, o sea, todos menos él. Entonces volteé y nos ve y me dice, ¿por qué están así vestidos? No, pues nada más. Les pregunté a los Backstreet Boys, aquí sí, de ahí surgió. Oye, bien chido, ¿verdad? ¿Cuántas experiencias no tuvieron con bandas internacionales? Tienes una lista, güey. Debo tener una lista, hace mucho no la actualizo, pero bandas internacionales por lo menos 50. No, y se me hace un poquito. Por lo menos 50. Digo, porque será muy pretencioso sumarte bandas internacionales con las que tocamos en festivales porque no compartimos escenario. Buen punto. Sí puedo decir de eso, por ejemplo, del primer México Metal Fest, Ándale. porque estuvimos todos en el mismo escenario. Así es. Ahí sí te puedo decir que compartimos escenario. Sí las pongo ahí, pero hay otras que no te las pongo. Sí, porque pues sí, imagínate el Vive Latino. Vive Latino, Hell and Heaven, por ejemplo, pues no los puedes poner. Tocamos con Rammstein, pues mentira, nosotros lo dejamos ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí de las bandas directamente con las que compartimos escenario. Internacionales por lo menos unas 50. Oye, y siempre comprometidos con los festivales, porque siempre estuvieron también en el Monterrey Metal Fest, en el Hell and Heaven. En el Monterrey que no. Bueno, pero ahí eran parte, con Ira, sí. En el Ford Fest también. Pues en el México Metal Fest tenía un espacio para bandas nacionales e internacionales. Pero al final siempre tenían participación en todos Sí. los festivales. Sí. O sea, por si el Monterrey Metal Fest, yo me acuerdo que siempre estaban ahí con los artistas. Sí, claro, sí, bueno, desde esa perspectiva, sí. O sea, pero como parte de la Parte de lo que- organización, sí, no. Pero siempre Pero están, sí, siempre claro, están ahí. Pues cómo no. ¿Verdad? Ahí- Digo, pues eres un referente del local, ya sean como amigos yo siempre fui de gorra a todos los Metal Fest por ustedes. por ejemplo. Sí, no, sí, la verdad es que son cosas que se dan por añadidura porque pues con todos tenías una convivencia. Ya la última etapa de ir a pre-pandemia, pues han trabajado con todos los promotores de bandas internacionales. Y si no éramos nosotros, pues eran las bandas de la agencia de las que podían Claro. tener acceso, pero al final ahí estabas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y Y ahora ya no. cuál es el recuerdo más chusco que tú te hayas dicho? Oye, güey, estos vatos eran un desmadre, ¿qué onda? Porque son muchos. Con alguna banda, fíjate que con las bandas con las que pudiéramos haber generado más intercambio así serían con las bandas españolas porque pues obviamente el idioma no se convertía en una dificultad. Hicimos 2 fines de semana de gira con unos valencianos que se llaman Dragonfly, que fue divertidísima, yo iba de chofer y todo el tiempo iba riendo. Con Ópera Magna también, la misma historia. Pues que yo recuerdo con ellos dos, con 037 también igual. O sea, con los que haces lazos entrañables más allá de la música, ¿no? Porque pues Gracias. convives en la vida común. De hecho, estos de 037 son lo que luego nos consiguieron los espacios cuando fuimos nosotros a tocar a España. Ándale. Un par de festivales ahí y fue como un payback y pues la verdad es que es otra experiencia que obtuvimos gracias a la experiencia de la promotoría de Dan Claro. y de la experiencia con los artistas, ¿no? Ustedes cuando fueron a España, ¿qué ustedes ya tenían pues, visualizado más o menos cómo era la escena? ¿Era lo que esperaban de la escena española? ¿O? Sí, pues digo, un poquito más, más pro. Incluso en tocadas pequeñas era como mucho más pro la equipación y todo lo que había ahí. Casi jugabas como local también porque el idioma pues te lo permite. Buen punto. Entonces ya hacía bromas ahí, como que no, me venimos aquí del pueblito de al lado de 9,000 kilómetros de Monterrey. de Monteméxico, de la madre. Entonces ya bajabas y, oh tío, que súper bien el chiste que dijiste, de que aquí el pueblito de al lado y que no sé qué. Entonces el idioma también te permitía hacer un clinch y luego jugando a favor de nosotros, que casi toda España
a México lo ven con mucho cariño. Ah, mira qué chido. Entonces, ser un artista que viene de México, primero pues te da curiosidad. Y después ya tocabas y soltabas tu experiencia y decías, oye, pues es impresionante, banda. Y aparte, pues muy cariñosos porque nosotros siempre hemos estado enamorados de México. Y entonces también te juega a favor esta posibilidad. Entonces, toda la experiencia en España fue en este tenor, ¿no? Todos amigos, todos familia. Y fue muy, muy enriquecedor. ¿Cuántas fechas estuvieron ahí? Hicimos cinco conciertos en un par de semanas. ¿En qué ciudad, recuerdas? 2 festivales, uno en una población que se llama Montoya del Pinar, que está en la zona de Burgos, al norte de España. Y luego hicimos un festival que se llama Rock Arena, que es en... Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Y luego hicimos Granada. Y dos shows en la Comunidad de Madrid. Uno en una población que se llama Pinto, que es de los municipios que circundan Madrid. Y otro que se llama Getafe. Bueno, ahí estuvimos en un par de bares. Qué chido. Sí, hicimos 5 shows y muchos amigos. Ey, la vivencia, ¿qué onda, compadre? Ya. No, pues una experiencia completamente diferente. Porque pues, podemos compartir también lo turístico, conocemos algunas zonas importantes. Te digo, la gente te trata súper bien y eso también es algo que te juega a favor. Y los shows, pues en los festivales, pues muy bien, la gente nos recibió muy bien. Claro. Muy, muy bien. ¿Y otra experiencia internacional que tuvieron fue...? Estuvimos en Cuba también, ¿verdad? ajá, en el 2019. Igual, pues un país, México y Cuba son como hermanos. Pues la gente te adora, te quiere mucho y sí, ahí sí las condiciones técnicas mucho más difíciles porque están muy limitados, pero el cariño y la emoción de la gente, increíble. ¿Cómo Muy llegas buena a experiencia. festival en Cuba? Porque tú dices, oye, España, y dices, bueno, sí te la creo, pero a Cuba, compadre, ¿cómo pasó eso? Fíjate que fuimos a un festival que cuando fuimos ya tenía creo que 20 años que se hacía. Pinar Rock se llama. Fuimos a dar ahí por las cantidades exorbitantes de amigos que tiene Adán. Hay un buen amigo que se llama Freddy Contreras, que le dicen el Mascarita o el Máscara. Y entonces le dijo, oye, hacemos un festival en Cuba, ¿quieres que te proponga tus bandas? Sí. Dijo, nada más que ahí tú te pagas, ellos te dan un hospedaje y te dan de comer en sus posibilidades, pero todo lo más te lo pagas tú. Entonces aceptaron la propuesta de ir y pues nosotros nos pagamos todo, vuelos, la primera estadía en La Habana, estuvimos 3 días en La Habana, luego estuvimos 3 días en Pinar, luego regresamos nada más para el aeropuerto. Es un contraste, porque vas a España, con un país del primer mundo en Europa, y lo vienes a un país latinoamericano que está golpeado por la pobreza. No, muy limitado. Y te llevas me acuerdo que el último show lo dimos en un pueblo que se llama Bolívar. La gente de ahí cooperó de sus dotaciones de alimentos para hacer un tipo como caldo sopa, que es como frijoles a la charra, para darnos de comer a todas las artistas que íbamos a participar. El público era el mismo pueblo que salía de su casa y gente que no le gusta el metal, pero que agradecía, porque íbamos bandas de México, bandas de Estados Unidos, bandas de Alemania. Yo recuerdo que Adán lloró horas después del show de que dicen, no me siento merecedor del cariño de la gente porque todos te abrazan, te regalan una cerveza. Y lo peor fue que yo le platiqué que ellos habían puesto de su dotación de comida para darnos de comer. Y eso le partió el corazón. Todo el camino de regreso de Pinar de Bolívar a Pinar, Adán lloró porque se le hacía una experiencia. Dice, ahí estaba en Europa, güey. Yo tengo que comer todos los días. O sea, fue un golpe de realidad bastante interesante. Esa es la experiencia humana que nos trajimos de allá. El trato de la gente y ese en particular, ese último show. Porque recuerdo que bajamos del camioncito donde nos llevaban y estaba un lugareño con una playera de la selección mexicana. Y ¿quiénes son los mexicanos? Nosotros, no, que yo amo México, hermano. Y unos abrazos así, esos que te sacan lágrimas. Y entonces ahí dices tú, cabrón, o sea, agradeces la experiencia de haber estado ahí porque te cambia por completo la... Oye, y son muchas limitantes, ¿verdad? Ya estando ahí. Muchas limitantes, demasiadas. Y ahorita a lo mejor tú dices la comida y mucha gente a lo mejor no sabe que raciocinan la comida y puedes comerte un pan por día, no sé. Y nos tocó a nosotros, te dan de comer en el hotel donde nos hospedaban, que era una como pensión. Pinar es una población, es un pueblo que tiene una universidad muy grande, entonces la mayoría de la gente que está ahí son estudiantes que están sus carreras ahí. Entonces jóvenes había muchos para los shows, ¿no? Pero en el hostal donde nos quedábamos, en la mañana tenemos un huevo y una media salchicha
y un poquito de, no sé, de verdura. Y se acabó, compadre. Y luego a la comida igual, y la cena ni se diga. Entonces, ¿qué hacíamos? Que en el show pasaba un señor vendiendo unos sanguchitos pequeños, ni me acuerdo que le echaban adentro, y entonces los compraba. Lo que traiga, güey, échalo. ¿Cuántos te quedan? 20. Échalos para acá, güey. Porque luego ya de vuelta al hotel, Sabías que te iban a dar un... y la única manera de poderlo soportar era tomando ron. No. O sea, estar borracho, porque Mi voz, güey, te crees tomar para olvidar. oye, costaba la moneda de Cuba se llama Cook. Bueno, una botella te costaba 2 Cook, o sea, era más barato que una comida. No manches. Una botella de 3 cuartos, entonces te la venía la botella con unos vasitos, entonces ahí estabas ahí con el vasito, entre los 4 de ira, pues sí nos ponemos unas buenas guarapetas y en la mañana siguiente, pues lo que Oye, tenías, ¿qué ¿verdad? en ese momento, güey? Es que te digo, Contrastar. habíamos estado en España y unos años atrás y dices tú, o sea, esto es la contra, pero como para de Ubicatex, Ubicatex, buen punto. pero el espíritu de la música que nos llevó ahí estaba intacto, era el mismo. Chingón. Era el mismo de España que en Cuba. Tú cuando te das cuenta de la universalidad de la música, ¿no? De la hermandad de todo. Y fue una experiencia muy gratificante. Y sí, un poquito y se vienes con el corazón en la mano. Claro. A varios de esos colegas que nos llevaron, que son de una banda que se llama Tendencia, pues ya están en Estados Unidos. Tuvieron que mejor están viviendo en Estados Unidos. Sí. Seguimos teniendo contacto. Algunos de ellos los ayudé a que los traficaran. Ahí tuve que dar un remo, ¿verdad? Para apoyarlos. Si no, ahorita trato me cae migración. No, es broma. No, pero sí estaban en la agencia, entonces el soporte para que vinieran a México fue una invitación que yo les hice por medio de la agencia. Claro. Y ya, pues ya de ahí siguieron ellos por su cuenta. Órale, pues. Pero bueno, Pero- te digo, son experiencias importantes. Pero con todos hemos echado raíces. La gente de España sigo teniendo contacto con muchos de ellos. La distancia no lo permite mucho, pero te digo, cada vez que vienen trato de verlos. Y pues a mí de Cuba, pues seguido estamos ahí. Y luego también, si nos vamos a Argentina, también echaron raíces. Si te vas a Brasil, también, por todo. Pues sí, pues al final de cuentas, ahí sí digamos que el embajador, pues fue Adán, ¿verdad? Con su actividad de promotor. Pero sí, está Oye, muy ligado faltó poco para que hicieran una gira mundial. Y sí se podía, ¿no? Pudiera ser, pero ¿verdad? ya ahorita la puedes hacer si tienes dinero, pues tú mismo te la pagas, ¿verdad? Claro. Sí se puede, y con los contactos que quedaron, Los por supuestos, no pues, fue nada, que son cosas interesantes. los más importantes. Ahorita, si tú estás en el medio y eres músico, tienes que tener contactos. Y siempre ha sido así. Eso ha sido siempre, eso ha sido siempre. Para que no vayan a pensar de que, ay, pues los contactos los tienes que buscar. O sea, porque el talento ya está. O sea, todas las bandas tienen talento, todas las bandas tienen incluso el derecho de tener oportunidades con alguna banda internacional. El contacto es lo importante. Por decir, tú en tu experiencia, dime de qué país no conoces un músico, güey, que no hayas convivido con él, güey. Pues, digo, probablemente hay muchos, pero conozco Muchísimos. muchos que son de muchísimos países. De toda Latinoamérica lo podemos considerar, Por supuesto. todo Norteamérica también, algo de Centroamérica, muchísimo Europa, América, ¿verdad? España en particular, Ya no se diga, tal vez. todos lados. Ah, ¿Y cuánto has visto mermada la calidad del músico mexicano en comparación a ellos? no, yo siempre he dicho, y hablo por lo que me tocó vivir, que la escena de Monterrey en algún momento, en aquella época de Divex y la de Le Van a Meter, que te digo que curiosamente cuando Adán estuvo involucrado, fueron los mejores momentos. Tú veías bandas y dices, o sea, ¿qué están haciendo aquí? ¿Van a ser aquí? Pero pues el recurso, las obligaciones en casa, muchas cosas te lo impiden hacer. Muchos de ellos, afortunadamente, posterior a nosotros, han hecho su intento europeo. Ya estuvieron allá Neural Effect, ya estuvo por allá Maligno, ya estuvo por allá Omega Anima. Hablando de Monterrey, ¿no? Claro. Y de otras partes de la República, pues también han hecho lo mismo, sus giras por Europa. Pero que antes era imposible eso, compadre. Sí. Poquito. Pero ahora lo puedes hacer porque tú lo puedes solventar. Si tú lo puedes solventar, lo puedes lograr. Si tú lo ves como unas vacaciones pagadas y puedes recuperar algo, bienvenido. Para que no se sorprendan, muchas de las bandas españolas que han venido en los últimos años, posterior a Dan, es eso. ¿Sí? Se paga su vacación, ¿cuántos shows me puedes conseguir? Sí, ándale, para que no me salga tan cara la vacación, Exactamente. ¿verdad? Ay, compadre, te tocó para unos taquitos, no, ahora vamos a un restaurante chidito, ¿verdad? Que haya, Claro. sí. O sea, Adán más de una ocasión, y no solo bandas españolas, estaban hospedadas en casa de él. Sí, O sea, vamos a estar una semana en Monterrey, ¿me aceptas quedarte en mi casa? para acá, compadre. Aquí te hago de comer y todo, pero no te puedo pagar hotel, ¿verdad? Sí. No, sí está bien. Y vente, vámonos.
Oye, no salió para los vuelos, no, pues ni modo, pues ya los habíamos pagado. Claro, Pues ahí está lo que salió y listo, ¿no? así es. No siempre sale, pero ya tienes la experiencia. Y la siguiente vez que vienes, ya vienes con un palmarés, con un referente. Ya estuvieron, ya los vimos, ya se corre la voz. Ya el show te iba mejor. Claro. A mí en los primeros shows después de que Adán los dejó, nunca me tocó verlos con mejor público, excepto Saratoga, Ándale. que ya tenía nombre antes de Adán. No me ha tocado tristemente ver shows multitudinarios o por lo menos al nivel de que se ponían cuando los tenía Adán. Pero bueno, ese ya es cuestión también de los gustos del público. Y también nos ha tocado que esta era, pues se ha complicado más para hacer eventos. Se ha complicado para que que sean eventos exitosos, vamos a ponerlo así. Pero por la falta de gente, ni siquiera por la falta de una buena propuesta. Claro. Y luego si te dan propuesta de siempre y es la que siempre llena, pero siempre es la misma. Buen punto. Y entonces dices tú, ay, vale la pena tener cosas distintas. Hace poquito leí una nota similar ahí en La Roca que habla al respecto en general de los conciertos internacionales. Y siempre traen los mismos y siempre llenan y traes algo variado y los cancelas porque no tiene buena venta o es un fracaso. Entonces, el público de Monterrey es difícil. Es complicado y aún así es cuantioso. Y es después Sí, porque traes un festival wannabe y no es que le critique, pero es un festival de estatus social, el Pal Norte. Ándale. Y tienes 85,000 personas por día. Sí. Y no es ni el 10% de esas en un evento de un artista mexicano. Es más, muchas bandas de anteriores que eran estelares, ahora solamente ahí pueden tener un público masivo. Claro. Ahorita ya pues el tiempo, fíjate, otra vez siempre me pasa lo mismo. Se nos fue el tiempo y apenas empezamos con la introducción. Apenas Pero bueno, la primera, ¿qué onda con Ira? Bueno, pues Ira, este año vamos camino al 30 aniversario. ¿Qué onda con el presente de Ira? Mejor ahora hago bien la pregunta. Pues fíjate que recién nos sucedió la ausencia de Adán. Se integró a la banda mi hijo como bajista. Estoy bien chido. Lo debuté con 15 años. Estuvimos muy activos todo lo que fue 2021-2022. Y luego ya después de ahí, mi hijo entró a la facultad y luego los temas laborales han frenado un poquito. Aún así tuvimos la oportunidad de hacer un show internacional con Rata Blanca en el pabellón. Le tocamos con Amy Maustin en la Café Iguana. Ahí estamos. Va arrancando el año, antes de que se acabara el año anterior, nos juntamos para platicar. Este año pues estamos en precamino a los 30, entonces pues volver a tocar, pues ya tenemos nuestra primera tocada del año el próximo mes con Transmetal. Pues lo que vaya saliendo, ya nos invitaron a algún par de ciudades. Ahí va a haber disco de aniversario, de 30 aniversario, un vinil de 30 aniversario, que ya estamos trabajando. ¿Cuál van a sacar? Vamos a hacer un tipo como compilatorio. Qué chido, porque qué chido. Como yo creo que va a ser el único vinil que va a salir, y sería como el 30 aniversario, pues sería que ponerlo. tenerlo. Y estamos trabajando en canciones nuevas que no sé si vayan a salir en formato físico, a lo mejor nada más para exhibición, pero pues tenemos que dejar algo documentado de música ya ahora con mi hijo como bajista, ¿no? Porque pues la etapa post Adán, esto que va a salir en el vinil, pues es todavía de la época de lo que él grabó. Ok. Y por ahí tenemos platicado, espero que lo podamos concretar, porque lo que nos falta, como te decía, es mucho tiempo. Un disco de versiones acústicas. Ándale. Esa es la que está trabajando. Sí, esa es la que tenemos ahí en la lista. No vamos a hacer nada nuevo, es nada más ajustar las canciones que ya existen a un formato acústico, aprovechando la experiencia que tenemos Rolando y yo con Acoustic 4, entonces tratar de hacer algo por ahí en ese estilo y pues grabarlo y tenerlo disponible ahí como parte del aniversario. El aniversario es pre-30 y del 30 al 31 pues es cuando saldría el vinil. Claro, ¿algún adelanto de lo nuevo que viene? Pues lo único que te puedo decir es que queremos ahora encaminarnos un poco a las raíces de Coprofagia. Ok. O sea, andar por riffs un poco más thrash, death, speed metal, obviamente en español. Ya tenemos ahí 3 temas compuestos, nada más que no hemos retomado ensayo ni nada, pero ya les voy a apretar las tuercas. Cuando dices compuestos ya están con letras, todo. Están hechos en música, con letras todavía no. La letra es la que está poniendo. Faltan ajustes, meter espacios para solos. Estas las compusimos en ensayo entre nada más Gabriel, Karel y yo, y luego ya se las empezamos a Rolando para que le haga la parte de la magia de la música y luego ya pues contarlo. ¿Y cuál fue la experiencia de estar tocando hoy con tu hijo? Pues fíjate que yo te puedo decir, ahora que me preguntas cuál es el presente de Ira, que si, porque él se propuso, yo no se lo pedí. Mira, qué chido. Que si él no se hubiera propuesto, Ira ya no existiría. Hubiera sido muy difícil para mí continuar con la banda sin nada. Okay. Y el hecho de tener como ese vínculo de sangre ahora con mi hijo en el escenario, desde la primera vez que lo debutamos,
que fue en un festival en Guanajuato, se ha cumplido su objetivo de compensar. Tiene el carácter moreno, entonces, bien huesos, compadre. Sí, y me sorprende porque fue su primera experiencia como músico y ha estado en escenarios importantes. No, súper pesados, güey. Y ha dado el kilo, la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque como él es el más chiquito, güey, pues es donde se dirigen las vistas, güey. Totalmente. Que qué duro por decir, No, y aparte, güey, le voy a hacer que voy a bailar yo para llegar. No, güey, también no le estás peleando a Adán. La palabra yo creo más querida de Ira por el hecho de que era, pues, le digamos, la cara amable del contacto con la banda, no que nosotros no lo seamos, pero me refiero a que era el que estaba diversificado en más actividades. Sí. Era el más ubicado y suplirlo. Nosotros el año pasado tocamos, y hasta a mí mismo me sorprendió escucharlo cantar porque parece que estaba dando de nuevo en el escenario. Sí, ha sido una experiencia muy, muy interesante. ¿Desde qué edad toca guitarra? Bueno, Empecé tocando guitarra como por ahí de los 13. Sí. Y luego nos alcanza el tragedión. Estábamos justo el día que falleció Adán. Me platica que mi hijo se empezó a juntar con nosotros. O sea, íbamos con los amigos, se iba conmigo. Que en una plática Adán le dijo, oye, vete aprendiendo las canciones de Ira, pero en el bajo, porque va a llegar un punto en el que yo voy a tener que estar mucho tiempo ausente. Y no quiero que Ira se deje de estar tocando. Órale. Entonces, sin que él empezara a tocar el bajo, cuando él falleció, él me lo platica. Me dice, oye, Paz, que yo creo que el bajista idóneo para Ira soy yo. Y me platica la historia. Estaban otro par de amigos ahí. ¿Ok? ¿Y estás dispuesto? Sí. Entonces, el día que hicimos el servicio funerario de Adán, hablé con Rolando y con Gabriel y digo, oye, pues les cuento la historia. Y ya, pues, obvio, sí, vamos a seguir, no podemos parar. Rolando me dijo, vamos a seguir la música, pero cambiar de nombre por el respeto a Dan. Le digo, no, al contrario, por respeto a Dan tenemos que seguir porque, pues, él ya hizo todo este trabajo también. Claro. Y entonces, si lo dejamos olvidado, pues vamos a sepultar la memoria de Dan en la banda. Tenemos que seguir. Y, pues, qué mejor que sea, pues, alguien de su sangre, ¿no? El que va a estar allí. Y sí, nunca había tocado el bajo. Y yo toco el bajo con púa porque soy guitarrista. Ok. Y digo, pues no, yo voy a tocar el bajo como mi tío con los dedos. Y ahí está, en chinga. Y sí le costó trabajo, pero lo logró. Y la verdad, ahora se le da súper natural. A veces toca conmigo en Acoustic 4. Y pues, natural, que él se trepa el bajo y lo está relajado. Sí, o sea, yo estaría muerto de los nervios. No, él está disfrutando el momento. Y eso es bueno también. Traía escuela, compadre, traía escuela. Sí, pues lo mamó desde que estaba chico, ¿no? Pues lo vio siempre. Me acuerdo que de muy pequeño, cuando sacamos el disco ese que hicimos con el Ibex, el de Reggae Metal. Ah, sí, claro. Lo de Ira, estaba chiquitín, tenía 2 años y tenía una batería de esas de juguete. Y ponía el video y él estaba escuchando lo de Ira. Y ya pasa el tiempo. Fíjate. Y ahí está. Digo, por una circunstancia completamente no deseada, que supliera a Adán, pero pues bueno, ahí está dando el kilo. Claro. Él lo dice, para mí es un compromiso grande porque ellos son músicos muy curtidos. El tío era un gran bajista y pues tengo yo que ponerme al nivel de ellos, ¿no? Claro. Y le va a ayudar. Le digo que le falta la banda de garaje porque pues se pasó del Oye, buen punto, ¿verdad? Al escenario principal. pupitre al escenario principal y necesita la banda de garaje, la que le cueste trabajo conseguir tocar, porque si no, no le agarras amor. Claro. Pero pues bueno, a lo mejor él va a ser diferente, compadre. No todos tenemos que llevar la misma línea. Es una generación distinta, sí, claro. Totalmente. Pero ya andan por ahí el hijo de Mastema y todo eso. Sí, buen punto. Entonces, ahí debería estar este cabrón. Muy bueno, también yo me tocó. Sí, pues cómo no, ¿verdad? Sí, ya también traía escuela. ¿De dónde viene? Porque hay que ir con la música, compadre. Ya de las últimas preguntas. ¿Por qué seguir? ¿Por qué no? ¿Por qué seguir? Mira, en lo personal, a mí la música me salvó de muchas situaciones de adolescencia y temas personales. Siempre fue mi válvula de escape. Y luego con el paso del tiempo y con la confirmación de nuestra banda en la escena, pues una gran parte de mis amigos con los que ahora todavía cuento en mi círculo cercano, surgieron de ahí. Entonces, para mí, pues era el camino a seguir, ¿no? Claro. No, sería muy hipócrita de mi parte abandonarlo así es que ya estoy cansado. Cuando realmente renunciaría absolutamente a todo lo único bueno que me ha pasado en la vida. Claro, ahorita que nos vimos fuera de entrada de cabina. Ya andamos de tercos, lo que... No, es que no hay forma. Yo no me sé otra. ¿Verdad? Yo no me sé otra. Sí te confieso que a veces ya no tengo el mismo ímpetu que antes, pero me refiero a que antes era súper necio y por ejemplo, el que más chingaba era Adam, ¿verdad? Y esto. Tarea. Y ahorita es como
ya todos en la banda estamos en un momento de la vida un poquito más complejo en cuanto a compromisos de vida común. Yo soy muy respetuoso de los espacios familiares de todos mis compañeros en todas las bandas en las que estoy. Y sí he dado un poquito el tiempo y se ha ido un poco ahí, no he sido tan impositivo. Pero es de lo que platicamos en diciembre la banda, o sea, este año que viene y el que sigue. Hay que hacer un plus para seguir en este rollo. Pues vámonos con Ira, ¿no? Pues yo estoy en la música diario, pues yo técnicamente mi sustento es acústico. O sea, yo estoy en la música todo el tiempo. Así es. Con Ira es el que tengo un poquito en pausa o un poquito relegado. Tomé actividad atrás con Ramfits, estoy también con Ripoff. Entonces, en la música estoy todo el tiempo. Al que menos le he invertido ahorita últimamente es a Ira. Es ahí, la verdad. Pero pues ahorita hay pretexto para retomar. Claro. ¿Fecha que se viene próxima de Ira? 20 de marzo con Transmetal y en primicia también invitados los amigos de Volátil Órale. en la tumba. Ahí está, ¿no vemos? Oye, ¿el costo? 300 pesos. 300 pesos en la tumba. ¿Las preventas, va a haber? 300 pesos. ¿En dónde? Estamos en el dispensario, en Mercado Fundadores y en Darvision. En Darvision. Ahí se van con Reyes, el dispensario, 300 pesitos. Pesos. 20 de marzo. 20 de marzo. Volátil, Ira y Transmetal. Transmetal. Vayan a escuchar la voz que agarró Transmetal ahora. Isabel Romero, sí. Isabel. Yo creo que va a ser el atractivo, ¿no? Ver a la banda ahora con Isabel. Siempre ha sido atractivo ver a Transmetal, pero ahora trae ese plus. Tiene un plus, sí, ¿verdad? que les ha funcionado y ojalá que aquí no sea la excepción. Vale, pues excelente. Iván, como siempre, un placer verte. Dejamos de vernos en este medio durante un ratito, pero apenas le agarramos la plática y es como que si no hubieran pasado tiempos. Siempre presentes ustedes en los proyectos, tú y Adán, en todos los resacas estuvieron presentes, ya sea en el staff, en el escenario, Sí. trayendo bandas, porque pues hasta me ayudaban con las bandas que hacían. Y teníamos esos, creo que son los únicos que repetimos, ¿no? Sí, tocando 2 veces estuvieron presentes en el escenario. Qué chingones eventos de meter 1000 pelados, ¿verdad? A tocar. No, brutal. Era una muy buena época para un rollo. O sea, es decir, de que, oye, güey, ¿cuánta gente metiste? Yo los decía así con orgullo, metí 1000 güeyes. 800, porque no cabían más, ¿verdad? Sudaba el techo, ¿te acuerdas? Sudaba el Oye, la techo, gente- se acababa la cerveza. Y pues mucha parte fue la ayuda de Dan, que estaba Sí, claro. del escenario. Me ayudaba tanto porque, por decir, sobrellevar a muchas bandas. Y yo apenas empezando, cabrón, a veces que los músicos te comen, güey. Sí, no, hay que dejártelo a un mismo músico que que conoce Sí, y a mí Adán hacía todo el trabajo sucio. el trabajo. Sí. Güey, ¿cómo van los tiempos? No te preocupes, güey. Baja con nada. ¿A qué horas necesitas que termine? Sí, ya no pasaba la lista de horas y ahí está, vámonos. Entonces era otro rollo, y esa pues la tenía que platicar porque pues aquí estás presente, compadre. Y Ay, para mí, fue hacer los festivales me dejaban así un orgullo y un decir de que, güey, con pura raza de aquí en Monterrey. Y todos siempre fueron memorables, no hubo ninguno Sí. que hubiera quedado por debajo del nivel de otros, siempre se iban Sí, superando sí, en gente y en calidad. y mezclábamos bandas nuevas con bandas pro y no había pedos. Y lucha libre. Y lucha libre, colgué güeyes de la piel, güey, danzas, Pensiones corporales. payasos ahí de circo y todo. Es verdad. Sí, no, siempre fueron eventos muy... Y siempre en todas esas producciones siempre estuvo atrás, pues tú y Pues, sí, y Adán. hemos formado parte activa de la escena desde hace muchos años y sí, nos da mucho orgullo y así todavía como, pertenecer. y así como en esos eventos estuvieron presentes ustedes en muchos más. O sea, no nada más, más en la reseca. Por eso yo te decía, oye, los festivales, para mí ustedes en todos estuvieron presentes. A lo mejor tú dices, no metiéndole directamente, pero dime en qué evento no estuvieron ahí indirectamente. ¿Sí? No, en todos. Moviendo un vuelo, trayendo otra banda, un instrumento, güey, 1000 de cosas. Sí, y el IBEX fue una parte importante en esa época de Ira, pues, y a mí en lo personal, que fui yo el mastermind desarrollador de Regio Metal 1 y 2, pues bueno, el de ustedes y de IBEX fue muy importante para poder sacar adelante esos eventos. Y ahí están, es un documento histórico para la escena de Monterrey. Sí. Y pues así es la idea. Ahorita también lo platico, ya que sí, pues, estamos por terminar. Estuvimos a punto de lanzar entre Mastema, Iván y un servidor la Biblia del Metal Regio. Ya teníamos la idea, el concepto. Y ¡pum! No se pudo hacer, güey, nada más. No se concretó. Ya teníamos dinero, se devolvió toda la lana a los que lo hicieron.
la raza iba a platicar la historia propia, ¿verdad? Sí, les obsequiamos un pequeño espacio resumido para que contaran su historia. Pero la idea es que fuera como un almanaque de todo el movimiento del metal. Ya teníamos en Monterrey. las bandas, güey. No recuerdo. Eso fue, pues que ya fue hace rato, fue por el de 2013, por ahí, más o menos. No se recuerdo bien qué pasó, dónde se desanimó el asunto, pero digo, la estructura estaba muy interesante. Ahorita ya será mucho más difícil porque hay mucha gente que lo ha hecho. Claro. Y la forma de documentar esta historia, pues ya tiene mucha diversificación, que no estaría mal. Y entonces ahora retomo esto y yo digo, ¿y por qué no hacerlo en un video? Y eso es lo que he estado haciendo. Eso es tu ejercicio. Hoy tú platicaste una parte, pues es imposible platicar toda la historia, ¿verdad? No, porque tendría que ser una biografía. Pero pues platicaste una historia del metal de Monterrey, nos platicaste desde que empezaste con Crypta hasta hoy el presente que vas a sacar nuevas canciones, ¿verdad? O sea, esa es la idea. Y pues 40 años han pasado, yo empecé en el 86. Ahí está, y siempre y cuando pues ahorita Papi TV que me da unas facilidades enormes para grabar. Al cabo les digo, güey, grabamos mañana y chingada, güey. A las 10, chinga, y voy, güey. O se portan con ganas, pues hay que aprovecharlo. Entonces, pues ahí estás, aquí en medio, seguir. Y esta es una idea hoy que se desarrolló en base a dos personas que pues siempre hemos estado, bueno, yo no tanto como ustedes, pero tú y más tema han estado. Y pues digo, oye, ¿por qué no desarrollarla? Y ¿por qué no hablarle a Iván para platicar un poquito de eso? Claro, como dejar el antecedente de que no, sí. En aquel tiempo dijimos, si no imprimimos, no dejamos el producto, ¿verdad? No somos, ¿verdad? No existe el producto. Sí. Aquella vez no pudimos, pero ahora ya no es imprimir, ahora es dejarlo. Dejar el documento. Así es, entonces ustedes están pensando ahora en la música, hacer lo mismo. Y si no lo saco, pues las aventamos por donde sea las canciones, pero seguir activos. Dejas el documento musical. Así es, pues bueno, esa y muchas cosas más te quería comentar, pero chingada, ya se nos acabó el tiempo. Decís esto. Se nos fue volando. Otra vez vamos al tema del tiempo, que es exactamente todo. Así es, pero bueno, oye, muchas gracias por venir. Estos tú ya los conoces. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Los pancholares. Los poncholares. Esos ya cuando andaban borrachillos, todos, ¿verdad? Al piso ahí para que se agacharan. Y de seguro alguno lo engañaron con alguno de estos. Sí. Hay un pastel de 100, ese se agotó. ¿Tenemos para mí? Toma para ir así. Pero oye, qué detalle. Sí, la paga para el próximo tour, güey. Al que venga a la entrevista, mire, estamos bien pagados aquí. Y compadre, pues ya normalmente pues le dejo ya el micrófono y la pantalla, la cámara, perdón, pues al invitado. Y pues ante todo, muchas gracias por el tiempo. Gracias. Por ser amigo del metal, compadre, de mucho tiempo de no guardarse las cosas. Y a cada rato me enseñabas tú, Iván, también muchas cosas. Normalmente ya 20 años, nos conocimos en el 2006. Fíjate, compadre. Y mucha gente es bien envidiosa, no te platica, no te enseña. Y ustedes, en ese caso, yo me acuerdo que no. No, siempre. Ni falta de apoyo, ni consejo, ni plática, ni nada. Y se daba natural, entonces te lo quería decir así en cámara, compadre. El agradecimiento y lo chido de dejarnos ser amigos aquí de esto. Al final de cuentas nos une la terquedad, porque tú sigues haciendo esto que hacías gratis y nosotros seguimos haciendo música que hacemos también para la gente. Así es. Te dejo el micrófono, pero tienes que terminar con el grito de la resaca, el yeah, güey. El yeah. Sí. Pues, bueno, pues yo soy Iván Moreno, vocalista, guitarrista y líder de la banda de heavy metal de Monterrey, Ira. Mucha historia que contar, pero hoy tuvimos una amena plática con mi hermano Jorge Ossi Rodríguez. Sigan este espacio de resaca. Si son de alguna banda, sigan tercos. Van a encontrar cosas positivas. Y la escena de Monterrey es muy buena, la mejor para mí de todo México. Entonces, no dejemos morir el metal. Y yeah. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual. Descubre un mundo lleno de conocimiento. Y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual. Somos La Viviana. Restaurante bar, con la mejor barra de bebidas y un excelente ambiente. Ven y disfruta de música en vivo, eventos nocturnos y buena compañía.
Tenemos una gran variedad de platillos. Desde mariscos, ensaladas y deliciosos cortes de carne. Visítanos en Modesto Arreola 209 en el centro de Monterrey, en Terranova 112 Colonia Vista Hermosa y en Garza Sada 400 Colonia Alta Vista. Abierto de lunes a sábado de 1 de la tarde a 1 de la mañana. Conoce y reserva nuestras áreas privadas para tus eventos. Ven y conócenos, no te arrepentirás.